cómo fueron los inicios. Después del después de la era monárquica, viene una época republicana. Y posteriormente a la época republicana es una etapa ya de esplendor, que es en este caso la etapa imperial, donde Roma ya es un imperio grande, vasto, inmenso, ¿correcto? Y en este caso fue gobernada por diversas dinastías, ¿no? De emperadores, ¿ok? Vamos a ver esta última etapa, ¿ya? De la época romana. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a estudiar a los que desplazaron del poder europeo a Roma, quienes fueron los pueblos bárbaros. Entonces, necesitamos entender cómo es que ellos poco a poco se hicieron del poder en Europa y en este caso llegaron, o sea, hicieron sucumbir al Imperio Romano, ¿ok? Entonces, como les decía, es la última etapa de la historia de Roma, ¿no? Y en esta etapa fueron gobernados por emperadores que tenían el poder absoluto. Luego de vencer Octavio a Marco Antonio en Egipto, quedó en este caso Octavio como dueño del mundo romano. Ingresó triunfante a Roma y en esa nueva etapa inicia su gobierno con un nuevo nombre, Augusto, ¿no? Entonces, comenzamos con la dinastía Julio-Claudiana. El primer emperador, Augusto, fue el primer emperador romano. Recibe en ese caso el título de imperator, gran pontífice, príncipe del Senado, Augustus y César, que es el nombre de su padre adoptivo. Estableció la Pax Romana, es decir, un tiempo de paz y prosperidad para la sociedad de Roma. Embelleció Roma y favoreció el desarrollo cultural. Creó la Guardia Pretoriana, que es una institución de defensa y seguridad del Estado. Luego lo sucedió Tiberio. Tiberio fue hijo adoptivo de Augusto. Otorgó poder al Senado, dándole así la facultad de nombrar magistrados. A la muerte de su hijo Druso, entra en depresión y delega el poder a su prefecto Sejano. Más adelante Sejano es asesinado y Tiberio ordena la muerte de los responsables. Finalmente Tiberio es asesinado por el siguiente emperador, Calígula. Su gobierno fue un caos, terror, un derroche económico inmenso. Claudio posteriormente le sigue en el poder, conquista Britania, pero fue en ese caso asesinado por su esposa Agripina o envenenado, ¿no? Nerón, con él se produjo el incendio de Roma y desató la primera gran persecución contra los cristianos. A la muerte de Nerón, gobernaron 4 emperadores en un año. Eran elegidos y derrocados por las legiones. Esta situación provocó una guerra civil. Estos gobernantes fueron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. O sea, fue una etapa muy inestable en cuanto a la sociedad romana, ¿no? Tanto así que los emperadores que eran elegidos no duraban mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían un respaldo ni político ni militar. Después de la dinastía Julio-Claudiana llegó la dinastía Flavia, ¿no? Con Vespasiano primero como emperador, él pacificó Judea, el área de Judea, y mandó construir el anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo Romano, ¿no? Que es una de las expresiones antiguas de Roma más conocidas. Tito destruyó Jerusalén, ¿no? La erupción del volcán Vesubio sepultó en este caso las ciudades de Pompeya y Herculano. A su muerte le sucede su hermano Domiciano. Y luego viene la dinastía Antonina con Trajano, que mejoró la administración imperial, conquistó territorios como Dacia, Arabia Pétrea, Mesopotamia, logrando así la mayor expansión del imperio. O sea, se han extendido hacia el Asia Menor y en áreas más profundas del Asia Menor. En el caso de Adriano, fomentó la industria, las artes y las letras. Fortaleció las fronteras y protegió el imperio contra los bárbaros. O sea, los pueblos bárbaros ya empezaron a hacerse notar en el periodo de Adriano.
En el Edicto Perpetuo recopiló el derecho romano, que es uno de los aportes de la humanidad por parte de Roma, el derecho, que hasta el momento, de alguna manera, es la base de muchas de las normativas legales de los países. Y en el caso de Marco Aurelio, conocido también como el emperador filosófico, enfrenta en este caso a los ataques de los bárbaros. En la dinastía Severa, ¿no? Primero gobernó Septimio Severo, de origen más bien africano, e introdujo en este caso a los provincianos a los altos cargos, ¿correcto? Entonces, como vemos aquí, en este caso, ya en esta etapa empiezan un poquito a hacerse visibles los pueblos bárbaros, ¿no? Pero mientras tanto, Roma trataba de sobreponerse. De sobreponerse primero en este caso, a gobiernos terribles como los de Nerón, como los de Calígula, que más que algún tipo de beneficio les trajo inestabilidad y caos, ¿no? Pero posteriormente, poco a poco, se van, en este caso, nuevamente expandiendo, logrando máximas expansiones, pero a su vez ya estaban amenazados por estos pueblos bárbaros, ¿no? Que van surgiendo alrededor de las fronteras romanas y con ese peligro de querer, en este caso, aumentar más territorio o, en este caso, invadir territorios romanos. Caracalla promulgó el edicto de Caracalla o Constitutio Antoniana en el año 212, por lo cual otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias, ya que deseaba acrecentar la unidad política y elevar así los ingresos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, a medida que Roma se iba expandiendo, recuerden, los dominios de Roma se extendieron al Asia, al África, al norte de África y a gran parte de Europa. Entonces, ya en este caso no eran solamente los romanos netamente nacidos en la ciudad de Roma, sino ya era un territorio vasto. Entonces tenías que anexar a esos habitantes de esas ciudades, de estas zonas remotas, Mesopotamia, Egipto, ¿no? Cartago, todos ellos, que los ibas en ese caso asimilando, tenían que entrar como parte en este caso de la administración romana, no solamente con intereses de poder ganar más dinero, sino también para que en este caso ellos se sintieran parte de Roma, porque si no se sentían parte de Roma, tarde o temprano iban a sentir, o en todo caso a generar sentimientos de independencia, y eso es lo que no querían los romanos. Luego viene una etapa de anarquía militar, ¿ok? Más que todo durante el siglo III, ¿ok? Entonces, durante el siglo III, ¿no? Comienza la decadencia del Imperio Romano, ya que el Senado pierde, en este caso, poder poco a poco. Se producen así amotinamientos en las tropas. Las invasiones de los bárbaros provocaron ciudades y fronteras inseguras. La industria y el comercio decae, por ende, provocando que la población optara por trasladarse a zonas rurales. En el tiempo del dominado, gobierna, en este caso, Diocleciano, que vence en las guerras civiles, terminando así la anarquía militar. Implantó una tetrarquía, es decir, un gobierno de 2 augustos auxiliados por 2 césares, ¿no? O sea, por 2 consultores. Constantino promulgó el edicto de Milán, con lo cual otorgó libertad a los cristianos. Fundó así Constantinopla en el año 330 sobre la base del antiguo Bizancio. Teodosio oficializó el cristianismo con el edicto de Tesalónica en el año 392. Y en este caso dividió el imperio en 2 partes, para su hijo Honorio, el lado occidental, y para su hijo Arcadio, el lado oriental.
Rómulo Augustulo fue el último emperador de Occidente, destronado por el jefe bárbaro Odoacro. ¿Ok? Entonces, a veces ya llegan, o sea, siempre las sociedades antiguas van a tener estos ciclos, ¿no? Surgimiento, expansión, años de esplendor y posteriormente caídas. Sucedió en Roma, sucedió en Grecia, sucedió con los persas, sucedió en Mesopotamia, sucedió en los incas, sucedió en los aztecas, toda sociedad tiene esas etapas. Y Roma no puede escapar a él. Más que todo, en este caso, porque ya de alguna manera cada vez más se sentían los pueblos bárbaros. Y una vez que se sentían más las presencias, era muy, muy difícil en ese caso poder mantener la unidad del imperio. Y ya prácticamente Teodosio, al marcar en este caso esa división del imperio entre Occidente y Oriente, ya estaba marcando prácticamente el fin del imperio romano como unidad. Tanto es así que primero cae Occidente, ¿no? En manos de los bárbaros y posteriormente ya años después cae en este caso o termina el imperio romano de Oriente. ¿Ok? Entonces, ese es un año de esplendor. Fue el año máximo, el año de esplendor máximo, en este caso, del Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, siempre cuando se analiza esta tercera parte, de alguna manera, el que inaugura este periodo fue Augusto. Y Augusto de alguna manera fue el que de alguna manera trajo la Pax Romana, es decir, un periodo de prosperidad. Como hemos visto a lo largo del periodo imperial, en este caso no hubo otro emperador que siquiera le llegara en este caso a la obra de Augusto. Hubo emperadores más que todo entre caóticos y poco, en este caso, y que de alguna manera aportaron muy poco a la soberanía romana, ¿no? Como Calígula, como Nerón, ¿no? Y bueno, pues obviamente hubieron etapas bastante inestables, con 4 emperadores, que es muy poco usual, un emperador que puede gobernar muchos años, que hayan 4 en un año, eso marca una inestabilidad en toda sociedad. Y el emperador romano, pues no era la excepción. Posteriormente ya se lograron periodos de mayor expansión territorial, ¿no? Y en este caso, poco a poco, los emperadores empezaron a darle forma, en este caso, a fomentar las industrias, las artes, la unión, en este caso, del imperio, y también a mantener los territorios seguros, ¿correcto? Por ejemplo, en la época de Adriano fue una época más también que logró llegar de alguna manera a la prosperidad de Augusto, fomenta la industria, las artes, ¿no? Fortalece las fronteras, porque ya en este caso, en el periodo de Adriano se empiezan a notar los polvos bárbaros. Marco Aurelio es considerado el emperador filosófico, incluso sus textos hasta la actualidad se siguen leyendo como en este caso la base de una filosofía en el que de la filosofía estoica que se especializa sobre todo en la virtud propia de la persona. Y luego vienen diversas dinastías en donde en este caso ya la idea es lograr mantener la unidad del imperio romano, que en ese caso que se mantenga seguro ante, en este caso, la invasión de los pueblos bárbaros, que finalmente logran primero sucumbir, en este caso, al imperio romano de Occidente. ¿Ok? Ahora vamos a ver un pequeño video que también nos va a ilustrar, en este caso, el periodo sobre todo de Augusto, del primer emperador romano. ¿Ok? Para que podamos apreciar la magnitud
de su periodo imperial. Academia de Incrédulos, como siempre, estoy muy contento de que estén acompañándome como cada episodio y al igual que en cada uno de ellos, en la conducción, Dianio Marcano y en edición y montaje, Vicente Ramírez. Como cada capítulo, este también llega a ustedes gracias a Leaning Estudio Creativo, @Leaning Estudio en redes sociales, marketing, fotografía, diseño, hacen de todo, así que síganlos. Bien, como siempre, al igual que en cada episodio, anuncié en redes sociales sobre lo que íbamos a estar conversando y decidí que este episodio fuera sobre Augusto, el primer emperador de Roma. ¿Por qué decidí hablar sobre él? Por dos motivos. El primero es porque estamos en el mes de agosto, que toma su nombre de Augusto, el emperador, sobre lo que conversaremos más adelante. Y el segundo es porque es una de las figuras más influyentes en la historia de la política mundial, pero al mismo tiempo es una de las que menos se conoce. Generalmente siempre nos quedamos con los Julio César, con los Ramses, los Napoleón, los Hitler, los Stalin, pero realmente muy pocas veces se nombra la figura de Augusto, así que decidí hablar sobre él el día de hoy. Como siempre, quiero contextualizar un par de cosas antes de comenzar el episodio para que este se entienda un poco mejor. La primera es la situación política de Roma de forma institucional para el momento de la vida de Augusto. Roma tiene tres grandes épocas. La primera es la monarquía, que como su nombre lo indica, estaba protagonizada por reyes, es una etapa que dura hasta el siglo VI antes de Cristo. Después viene la etapa de la República, que es el momento en donde Roma es gobernada por un senado de aproximadamente 300 miembros que elegían dos cónsules, que eran los que ostentaban el poder ejecutivo, y la tercera etapa de Roma, que es la que generalmente conocemos, que es la etapa del imperio, que dura desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Aquí nos vamos a situar en la bisagra, en la división entre la etapa de la República y la etapa del Imperio. Y lo otro que quiero mencionar es que para el momento de la vida de Augusto, el contexto político de Roma es el siguiente. Como mencioné, Roma era gobernada por un senado, era una república, pero Roma desde hace un par de siglos venía acrecentando cada vez más su poder político y territorial e iban ascendiendo en cuanto a popularidad una serie de figuras políticas como Pompeyo, como Craso y como Julio César que iban queriendo conseguir el poder y desbancar la autoridad que tenía el Senado. Recordemos que Julio César es quien termina con la tradición republicana de Roma al declararse dictador perpetuo. Julio César no fue emperador, fue dictador perpetuo, y Julio César es asesinado por miembros del Senado para tratar de restaurar la república. Ellos creían que asesinando a César iban a restaurar la república, pero lo que sucedió fue que después de la muerte de César, el poder político se dividió en defensores de César y en defensores de la república, y acarreó un vacío de poder que fue bien aprovechado por Augusto, convirtiéndose en protagonista. Así que bien, ya podemos hablar sobre este personaje. Lo otro que quiero decir es que tuvo tres nombres en su vida: Octavio, Octaviano y Augusto. Son la misma persona. Generalmente muchas veces las personas dicen era Octavio, era Octaviano, era Augusto, quien fue el primer emperador de Roma. Son la misma persona. Bien, durante la primera etapa de su vida fue Octavio, luego Octaviano y después posteriormente Augusto. Entonces, Cayo Octavio Turino nace en el año 63 a.C. en el seno de una familia cómoda, una familia aristócrata romana. En la propia Roma nació este muchacho y quedó huérfano de padre a los 4 años. Su madre se volvió a casar con un hombre llamado Filipo, que decía que descendía de Alejandro Magno, una figura importante de la política romana, y la verdad es que no le prestaron mucha atención al muchacho, no sé qué estarían haciendo, pero la realidad es que Octavio fue criado por su abuela, por Julia la Menor. Resulta que cuando Julia muere, la mamá y el padrastro se tuvieron que hacer cargo del muchacho porque no había quien dejárselo, y Octavio empieza a vivir con ellos. Se cuenta que recibió una formación educativa bastante férrea, como al estilo militar, y cuando tenía 16 años, una cosa que se me ha olvidado mencionar, su madre era sobrina nieta de Julio César. ¿Okay? Por lo tanto, estaba emparentado con la figura política más importante de Roma, al menos de forma lejana. Y a los 16 años intentó alistarse en las filas de César para combatir con él en África. Resulta que cuando salió hacia allá, naufragó y llegó a duras penas a las costas de Hispania con pocos hombres. Julio César se sorprendió del valor del muchacho, de que a pesar de que naufragó se mantuvo vivo y llegó a querer luchar con él, y se cuenta que observó en él
una astucia y una agudeza política digna de lo que llaman el animal político. Julio César vio en Octavio este olfato que generalmente tienen los grandes políticos, los grandes emperadores, y que nadie había visto en el muchacho porque hasta el momento era un joven más bien timorato, que dudaba al hablar y que no se expresaba con claridad. Resulta que tanto fue la sorpresa de César ante este acto de valentía que le permitió compartir el carro con él, algo que era digno, un honor bastante importante en la época, ¿no? No es como compartir ahorita el Uber con cualquiera. Resulta que César, tan sorprendido por la actitud de Octavio, va a decidir cambiar su testamento. Escribió un testamento nuevo que fue depositado en Roma, donde declaraba a Octavio como principal beneficiario de toda su herencia, imagínense. Así cualquiera quiere naufragar, ¿no? Bueno, resulta que cuando muere César en el atentado de los idus de marzo, Octavio se encontraba estudiando en lo que hoy es Albania. Él va a ir a Roma por otro tipo de motivos y cuando lo contactan, le dicen de que Julio César ha muerto y de que él, como sobrino nieto, fue declarado como benefactor de toda su herencia. Imagínense, a pesar de que era una familia aristócrata, lo que significaba para una persona ser declarado como el principal beneficiario de una herencia de la persona más importante del mundo para el momento. Resulta que había un problema, y es que esta herencia estaba en manos de un custodio, y era Marco Antonio, sí, el famoso Marco Antonio que fue general de César, y era un hombre bastante dado a los excesos y con un carácter bastante malo. Resulta que Octavio va a acercarse a Marco Antonio y le va a pedir por favor que le dé su herencia que le pertenece. Le dice, ya tengo 18 años y ya yo me siento en plena capacidad y soy un muchacho responsable y todo lo demás. Marco Antonio le dice, sal de aquí, no te voy a dar absolutamente nada, no tienes idea en el lío que te metes, con el dinero de César también viene un montón de situaciones políticas que seguramente no vas a querer, a las que no vas a querer enfrentarte, y lo despacha, la verdad es que con bastante desprecio. Octavio, ¿qué es lo que va a decir? Dice, tengo que alistarme, tengo que asociarme con alguien importante, porque la verdad es que solo no voy a poder con Marco Antonio, que era el segundo hombre más importante de Roma después de César. Entonces lo que va a decir es acudir a un hombre muy famoso en la historia, quien yo personalmente admiro mucho, que es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón es uno de los grandes oradores de la historia de Roma, un gran jurista, un gran escritor, y era la persona que decían que tenía una boca de miel porque convencía a todo el mundo con sus discursos. Entonces Octavio se va a acercar a él y le va a decir, Cicerón, por favor, yo necesito de ti que tú convenzas al Senado, porque Cicerón era un senador, que convenzas al Senado de que Marco Antonio me dé mi herencia. Entonces Cicerón va a decir, está bien, como soy político también, yo voy a tratar de hacer eso, pero tú no te vas a olvidar de mí cuando llegue el momento. Está bien, así se cerró el pacto. Resulta que Cicerón llega al Senado, empieza a hablar cualquier barbaridad de Marco Antonio y todas estas cosas, y no solamente va a poner al pueblo en contra de Marco Antonio, sino que lo que va a hacer es coaccionar al Senado para que permitan a Octavio ingresar al Senado como senador cuando tenía solamente 19 años, cuando la edad mínima eran 30 años, algo impresionante. Ya por esto ustedes entienden lo bueno que era con las palabras Cicerón. Resulta de que Marco Antonio se ve obligado a darle la herencia a Octavio y con esto él compra un ejército. ¿Para qué compra un ejército? ¿Para qué comprar un ejército? Para enfrentarse a Marco Antonio, que era uno de los que luchaba en el vacío de poder de Roma, y ahora Octavio ya empezaba a tener estas ansias de poder. Él va a comprar su ejército y va a decidir enfrentarse a Marco Antonio. Resulta que aquí va a comenzar una cruenta guerra civil en la historia de Roma entre Octavio y Marco Antonio, pero resulta que ninguno de los dos terminaba con una batalla definitiva. Tenía pequeñas victorias Octavio, tenía pequeñas batallas Marco Antonio, pero la verdad es que no había un desenlace claro. Y aquí es donde va a salir el animal político de Octavio. Va a asociarse ahora con Marco Antonio, con su principal enemigo. Y ustedes van a decir, ¿y por qué hizo eso? Porque aún, a pesar de que cualquiera de los dos ganara, tenían todavía el Senado, que recuerden que quería restaurar la República y que no iba a permitir de forma tan fácil que quien sea que ganara se convirtiera en dictador como Julio César. Entonces se van a reunir y le va a decir Octavio a Marco Antonio, mira, tengo una lista aquí de 250 senadores a los que tenemos que matar para poder hacernos con el poder político. Estos son los que yo sé que tengo que matar. Tú puedes añadir en la lista los que tú creas conveniente que tienes que matar. Porque entonces, si no los matamos, sea quien sea que gane, de nosotros nos va a pasar lo mismo que a Julio César. Resulta que Marco Antonio se queda sorprendido con este plan, pero le dice, está bien, pero hay un senador que tenemos que incluir en esa lista. Octavio le dice, ¿a quién? A Cicerón, el que te ayudó a llegar a donde estás. Y Octavio, en un ejercicio de amoralidad, le dice, perfecto, incluye a quien tú quieras. Y es cuando comienza la famosa época de las prescripciones romanas, donde se persiguió
a la mayoría de los senadores para asesinarlo. Fue una purga impresionante. Incluso el propio Cicerón fue asesinado. La verdad, uno de los episodios más tristes de la historia de Roma. Y aquí entonces ya tenían ellos brecha libre para pelearse por el poder. Lo que van a hacer es que antes van a firmar una especie de tregua y se van a repartir el poder. Se quedó Augusto con la zona de lo que era Hispania, lo que hoy es España, e Italia, y Marco Antonio se quedó con la Galia, lo que hoy es Francia, y todo el este, lo que era Oriente Medio y estas zonas de África. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que por unos años estos dos hombres van a intentar firmar una especie de tregua, cada uno estaba con sus territorios, pero esto no iba a durar porque la verdad es que cada uno de los dos lo que quería era convertirse en la persona más importante de Roma. Resulta que Marco Antonio se fue a Egipto, conoció a Cleopatra, se enamoró de Cleopatra, sobre lo que hablaremos en otro episodio, y le pidió a Cleopatra financiamiento para poder luchar contra Octavio, porque Marco Antonio no tenía una herencia. Resulta que Cleopatra le dice, está bien, pero tú vas a nombrar a mi hijo también como dictador como heredero de Julio César, porque Cleopatra y Julio César tuvieron un hijo. Resulta que los romanos odiaban Egipto porque veían en ellos a otra potencia cultural que no querían que fuera su rival. Y durante una batalla hubo dos desertores de Marco Antonio que se fueron con Octavio. Y le dicen, mira, Octavio escribió un testamento donde dice que declara a Cesarión, el hijo de César con Cleopatra, como heredero de Roma. Octavio dice, ya con esto yo voy al Senado, digo en voz alta el testamento de Marco Antonio y coloco a todo el mundo en Roma en contra de él. Lo hizo, efectivamente eso fue lo que sucedió y se le revocó a Marco Antonio sus poderes como cónsul. Ya con el poder diezmado de Marco Antonio, se van a enfrentar en la batalla de Accio en el año 31 a.C., el 2 de septiembre, y Marco Antonio va a huir con Cleopatra a Egipto y allá van a morir. No voy a hablar más detalles sobre eso porque vamos a hablar en otro episodio sobre Cleopatra y Marco Antonio. Bien, entonces ya con Marco Antonio fuera, ya con todos los senadores fuera, Octavio tenía ya todo el poder político de Roma, pero aún no tenía el poder de la tradición que tenía el Senado, porque el Senado tenía 400 años mandando en Roma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a empezar a mandar tras bambalinas. Por un momento, en un primer momento, apoya las tradiciones senatoriales de Roma, apoya al Senado, pero empieza a mandar. Y los senadores que quedaron vivos dicen, bueno, con este no lo podemos meter porque ya vimos que mató a 200 de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se le otorgaron varias provincias para su gobierno y se le nombró cónsul, que como mencioné era el poder ejecutivo más importante. Bien, es un video en este caso que nos habla de los conflictos, en este caso que eh, se generan entre diversas personalidades, ¿no? En este caso, nos relata cómo es que Augusto llega, en este caso, a ser emperador romano. No es una historia, eh, ¿cómo decir?, moral, ¿no? O sea, de alguna manera, para que alguien como Augusto pudiera llegar, pues, tuvo que utilizar diversas estrategias. Poder eliminar sus enemigos para llegar al poder y que no sufrir la traición de aquellos. Es una situación bastante difícil, pero él pudo, a pesar de que era un menor de edad, pudo en este caso asumir ciertas responsabilidades y posteriormente en este caso llegó a ser uno de los emperadores más importantes de Roma. Muy bien, nos vemos a las 3 de la tarde en la sesión para recuperar la clase de Historia del Perú, ¿ok? Hoy a las 3 recuperamos la sesión de Historia del Perú. Nos vemos, cuídense, chao, chao.